1 de mayo, Día del Trabajo. La conmemoración internacional del Día del Trabajo inició con una gran manifestación en Chicago en 1866, ya que esa era la ciudad de los mártires, donde los trabajadores trabajaban sin descanso hasta 16 horas diarias y donde no había ningún día de descanso. Esa era la esclavitud laboral para la clase obrera, donde ni siquiera podían ver a su familia, ya que salían de madrugada para ir al trabajo y regresaban en la noche, cuando sus hijos ya dormían. Y por si fuera poco, el salario de las mujeres, la paga, era la mitad de lo poco que ganaban los hombres. Los niños también trabajaban, pero por cantidades muy pequeñas, mínimas, pero su mano de obra era de suma importancia. Tampoco había ninguna seguridad, ni leyes que les protegiera por si morían en el trabajo a causa del exceso de trabajo o a causa de accidentes por las grandes maquiladoras. Pero ese era el sistema. Pero ese era el sistema en que las sociedades estaban sumisas, el sistema capitalista de esa época. Pero muy pronto llegan los años negros, donde miles de obreros se manifestarían por las condiciones de sus empleos, ya que ellos exigían 8 horas de trabajo. Se formaron grandes y numerosos grupos de obreros para pelear por sus derechos y exigir sus 8 horas de trabajo. Pero las grandes maquiladoras, las empresas y los patrones, los que tenían el poder, se negaban rotundamente en 1874. Ellos prometían atender esas demandas, pero tenían que trabajar más de 8 horas cada trabajador. Pero la gran conciencia obrera se hacía cada vez más fuerte y miles de obreros se levantarían en huelga, en armas, en muchos países del mundo. Y en Chicago, Estados Unidos, se incorporaban a la lucha por el trabajo y donde muy pronto la crisis económica llegaría al punto máximo. Se lleva a cabo numerosos conflictos donde la clase obrera era la que perdía las grandes batallas. Se lleva a cabo la huelga general en 1877, invadida por la inseguridad, la pobreza extrema y la marginación. Se desata la furia de los obreros, los ferrocarriles dejan de funcionar y se incorporan miles de trabajadores a la huelga general. Después de tantas derrotas por parte de quienes tienen el poder y el capital monetario, muy pronto Virginia, Estados Unidos, es el primer estado en conquistar ese triunfo laboral de 8 horas diarias. El 1 de mayo de 1866 se lleva a cabo más de 5,000 huelgas por todo Estados Unidos, por todos los estados. Despierta toda la clase obrera de muchos países. Comienza la victoria de los obreros. La gran unidad de la clase trabajadora le da la victoria. Y más de 1 millón de trabajadores empiezan a convivir con sus familias y sus 8 horas de trabajo. Pero en otros estados se lleva a cabo sangrientas manifestaciones, sangrientos combates, sangrientas batallas. Las autoridades policiales descargan sus armas con el propósito de mantener el orden. Hay heridas y algunos muertos de la clase obrera. En Chicago, Estados Unidos, está peor. 40,000 trabajadores se ponen en huelga. La violencia y el desorden se apodera de las sociedades. Hay heridos y muertes por todas partes. El 4 de mayo estalla una bomba en Chicago, cerca de un grupo de policías, dejando 67 oficiales heridos y 7 muertos. Pero también deja 200 obreros heridos y numerosos muertos durante el conflicto de Haymarket, en donde comienza el juicio de 31 trabajadores que fueron acusados de haber sido
los promotores del conflicto. El 21 de julio de 1886, donde 5 fueron condenados a la horca, 2 a cadena perpetua, 1 a 15 años de prisión, pero todos fueron sentenciados. Sin embargo, en México se lleva a cabo el Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo de 1913, con un gran desfile donde participarían 25,000 trabajadores, y hoy en día se conmemora 100 años del artículo 123 constitucional acerca de los derechos de los trabajadores. Pero el 1 de mayo se convirtió en una fecha que recuerda la lucha por los derechos laborales, por los derechos del trabajo. Eso es todo por el video de hoy. Espero que sea de su agrado, que les guste, y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Adiós y hasta pronto.